Todos tenemos una misión, principalmente los líderes, los obreros, principalmente aquel que quiere servir a Dios, que está sirviendo a Dios. En Marcos 16:15 dice: y les dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad. Amén. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nosotros somos instrumento de justicia para Dios. Porque la persona que no crea en tu mensaje, Dios te usó a ti para juzgar a esa persona. O bendice a esa persona o la juzga, porque en el día postrero va a ser juzgado. Y le va a mostrar Dios a esa persona. Le va a explicar por qué no va a ir al cielo. Tú negaste a Jesús. No, yo no negué. ¿Cómo que no? Mirá. Ya lleva María Gabriela hablándole de Jesús y la persona, no quiero nada. Porque Dios les va a mostrar. Nadie va a ir al infierno diciendo que fue una injusticia. Nadie. Por eso, usted es instrumento de Dios en esta tierra para salvar, pero también Dios va a juzgar. Te usa a ti el Señor. Les da la oportunidad a todos nosotros para que nos arrepintamos. Pero Dios te va a usar a ti. Nos manda a predicar el Evangelio. No van a bajar los ángeles a predicar. Tú tienes que predicar el Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay personas que tienen un llamado de Dios para predicar la palabra que no se pueden echar para atrás. No pueden. Y si se echan para atrás, van a acarrear hasta condenación. Hay personas que fueron llamadas para predicar el Evangelio que no se pueden echar para atrás. No pueden hacer otra cosa en su vida. Fueron escogidos para hacer eso. Y caen en condenación, en maldición por apartarse y decir, no, yo no voy a hacer esto. Cuando Dios lo mandó a hacer la obra de Dios. Alguien que la tenía bien clara fue el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9:16 al 18 dice: sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Este hombre estaba obligado de predicar el Evangelio. Jesús se le ha aparecido y le ha mandado a predicar la palabra de Dios. En mi caso, yo no soy el apóstol Pablo, no soy apóstol, pero en mi caso Jesús a mí se me apareció y habló conmigo sobre el ministerio, de que tenía que predicar la palabra. Yo no puedo echarme para atrás, nunca en mi vida, pues mi vida es esta. Me guste o no me guste, tengo que predicar la palabra de Dios. Mejor que me guste predicar la palabra de Dios. Porque yo no tengo otra que en esta vida ser predicador. Lo hago por amor, pero también tengo temor de Dios. Porque hay un lado de Dios que no se predica, que nadie quisiera conocerlo. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Todo el mundo quiere al Dios amoroso, al Dios de misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana y todo ese asunto que es hermoso de parte de Dios. Pero nadie quiere conocer el otro lado de Dios. El Dios que está irado con los impíos. El Dios que derrama su ira sobre los hijos de desobediencia. El Dios que tiene que castigar, dice la Biblia. El Dios que azota. El Dios que manda al infierno a personas. Porque Él dice, no le tengas temor al diablo que puede tocar tu cuerpo. Tenle temor a Dios que puede arrojar tu alma al infierno. Ese Dios no lo quiere nadie. Pero ese es el Dios. Ese es Dios. Yo no quiero ver la parte de Dios. Esa parte que Dios disciplina y te mete en el vientre de la ballena y te hace que el pez te vomite en tu Nínive para que prediques la palabra ahí donde Dios te mandó. Dios cuando se empecina con alguien y tiene algo con alguien, amén. Obviamente que Dios no va a contender su espíritu con el espíritu del hombre, del profeta para siempre. Cuando uno se aparta de su llamado, está caminando en una condenación, porque te apartaste de tu llamado, de tu comisión. A vos te comisionaron. Yo estoy hablando para el que tiene un llamado de Dios, que pastorea y de evangelista, que tiene un llamado de Dios, que está comisionado dentro del pueblo de Dios, está comisionado para servir a Dios. O a cantar, a ser un hombre de Dios que canta, que adora a Dios, un salmista. Y sabes, hay mucha gente ahora mirando o viendo a esa persona, o lo debe de mirar después del video. Pero si tú fuiste llamado por Dios y comisionado para servir a Dios, mejor que te arregles tus cosas y te vuelvas a servir a Dios. Mejor que lo hagas. Sirve a Dios si le prometiste a Dios. Y si Él te llamó, sírvele a Dios. No, yo sé que esto es complicado, la cruz pesa, las persecuciones, todo eso. A veces todos tenemos nuestro momento de querer largar con todo. De querer largar la cruz. Y más los que servimos a Dios, porque cuanto más alto estamos, más fuerte sopla el viento en las alturas. Y se pone más complicado. Los demonios son diferentes allá arriba.
Aleluya. No tengo de qué enorgullecerme, dice el apóstol Pablo, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, de predicar el evangelio. Y mira lo que dice con signo de exclamación: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Este hombre lo tenía clara. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! O sea, pobre de mí si no predico la palabra de Dios, porque me llamó Jesús a predicar la palabra de Dios. No fue cualquiera. Fue el Dios Altísimo que me dijo: tú vas a servirme. ¡ay de mí si no predico el evangelio! Versículo 17. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. En la Reina Valera dice: si lo hago de buena gana, amén, tengo recompensas, soy bendecido, tendré bendiciones. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir con la tarea que se me ha encomendado. Si lo hago de mala gana, dice la Reina Valera, si predico el evangelio o hago la obra de Dios de mala gana, la comisión se me ha sido encomendada. Esa tarea me la encomendó el Señor. Si lo hago de buena gana, Dios me bendice. Amén. Y si lo hago de mala gana, es tu comisión. Tenés que hacerlo igual. Jonás estuvo predicando de mala gana. Ese sí que no quería ir a Nínive a predicar. Y predicó de jeta larga. No quería saber nada con Dios de ir a predicar a ese lugar. Todavía se arrepiente el pueblo y Dios no consume Nínive con fuego. Porque él predicó 40 días, no sé cuántos días, predicó que en 40 días iba a fulminar Dios, va a traer juicios si no se arrepentían. Y el pueblo se arrepintió y no hubo juicio de Dios. Quedó como prácticamente medio mentiroso ahí el profeta. Malísimo estaba. Pero ese predicó de trompa larga. Aleluya. Por eso la Biblia dice: si pusiste la mano en el arado, no sueltes la mano en el arado y mire hacia atrás, porque no eres apto para el reino de Dios. Hay un evangelio que es el evangelio del reino. Yo les predico el evangelio del reino, y el evangelio del reino es un evangelio que confronta a la gente. Hay un evangelio que no confronta a la gente, pero hay un evangelio del reino que te confronta. El evangelio del reino confronta, porque el reino vino a imponer, a establecer. O sea, Jesús no anduvo con chiquita. Él cuando vino, entró caminando, predicando, dijo: arrepiéntanse que el reino ha llegado. O sea, no andaba con chiquita. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Mire esto. Versículo 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa?, dice el apóstol Pablo. Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho, porque él podía vivir del evangelio, pero él en este momento lo predicó gratuitamente el evangelio. Diga, el evangelio se predica gratuitamente. Se necesita para sostenerlo gente de Dios que ofrende y diezme, que apoye la obra, pero el evangelio se predica gratuitamente. No se debe de cobrar por el evangelio. No se debe de cobrar por sanar enfermos, no se debe de cobrar por expulsar demonios, no se debe de cobrar por hacer consejería. No. No se debe. Dios es el que nos paga a nosotros. Segunda Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que es un pastor. 4:2. Le dice Pablo a Timoteo: predica. Mire, con urgencia predica la palabra de Dios. Con urgencia. Con urgencia. Hazlo, sea o no sea oportuno. Nueva versión viviente. En la versión Reina Valera dice: predica el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Sea oportuno o no sea oportuno, predique igual. No, que ahora estamos trabajando en el día libre voy a predicar. No, predique igual, aunque no sea oportuno. Predique la palabra igual. Usted no sabe si llega el sábado, esa persona se muere antes al infierno. Predique, donde sea. Sea o no sea oportuno, predique la palabra de Dios igual. Usted tiene que predicar. A todos se nos ha encomendado predicar el evangelio. Hay gente que está llamada a estar, tiene un llamado específico como predicador. Pero todo su pueblo debe de predicar la palabra de Dios.
Porque Dios pondrá su palabra en nuestras bocas para predicar del Evangelio. Con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Dice, corrige, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esa es la parte que a usted no le gusta de su pastor, cuando lo corrige. Esa parte no le gusta. Usted quiere que el pastor le bendiga, le diga que va a tener novia, le diga que va a tener novio, se va a casar, va a salir, va a comprar un auto 0 kilómetros, va a ser... Pero cuando el pastor corrige, ya ahí no, se pudrió todo. Ahí ya no me gusta mucho. Esa parte no me gusta el pastor. Ya no, eso ya no me gusta. Hoy el pastor andaba bravo, andaba corrigiendo, ya no me gusta mucho. Bueno, hay que corregir, los pastores debemos de corregir con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, sí. Si es con la palabra de Dios la corrección, gloria a Dios. Corrige, le dice Pablo a Timoteo el pastor. Tienes que predicar el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, y corrige a la gente. Corrige y diga, reprende a la gente. Si corregir por usted ya no le gusta cuando el pastor lo corrige, imagínate cuando el pastor lo reprende a usted. Usted queda malísimo con el pastor. No, porque a mí no me gusta que cosas que... porque te reprendí. Por eso no te gusta tu pastor. Te gusta todo lo otro de tu pastor. Los pastores somos así. Debemos de corregir y de reprender. Porque para eso somos pastores. Para ser de bendición, para que las personas se alineen con Dios, con la voluntad de Dios. Si tu pastor te ama, te va a corregir y te va a reprender. Y te va a exhortar. Te va a decir, eso no. Estás equivocado. Estás haciendo las cosas mal. Deja de hacer eso y haz lo otro. Lo que Dios te mandó hacer. Así somos los pastores. Ahora, el pastor que no corrige no ama a sus hijos espirituales. Porque dice que un padre que toma... Cuando te toman por hijo, si el padre te toma por hijo y no te disciplina, no te corrige, te toma por bastardo, dice. Al hijo que no se lo corrige, se lo toma por bastardo. Al hijo al que se le toma por hijo y lo ama a Dios, lo azota y lo corrige. Cuando tu pastor, tu líder, no te corrige, no te está amando. No, usted no está entendiendo. Porque usted ve que usted dice, no, pero el pastor está demasiado duro. Te está amando tu pastor. Cuando tu pastor te dice, no hagas eso, es porque te está amando tu pastor. Cuando tu pastor te está corrigiendo es porque te está amando tu pastor. Porque si yo te tomo como un hijo espiritual, yo te tengo que corregir. Te tengo que retar a veces, te tengo que hablar las cosas de frente. Porque no escuchar. Algunos son unos cabezones que no escucharon a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, no escucharon a nadie, se han dado de cabeza con eso. Entonces vienen acá y yo tengo que, por lo menos yo te voy a hablar. Entonces te cuesta escuchar a tu pastor, como si fuera un padre espiritual. Te cuesta. Aleluya. El padre que toma por hijo, si no lo disciplina, es más, dice, si tú pones en disciplina al muchacho y la disciplina es corta, tú no lo quieres. La disciplina de Dios es duradera para que te caiga la ficha de lo que estás haciendo. Entonces, si tu pastor te corrige, te exhorta para que te vaya bien, te está amando tu pastor. Eso es amar. Cuando vos le hablas la verdad a la gente, le hablas la cosa de frente, lo estás amando. Lo querés bendecir. Aleluya. Y yo amo esta iglesia. Porque es la iglesia que el Señor me entregó. Cada persona que entra yo la amo. Y como amo esta iglesia como pastor, debo de guiarlo a toda verdad. Y hablarles y corregirles para que le vaya bien. Mira esto. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Anima con mucha paciencia. Los pastores debemos de corregir, debemos de reprender, debemos de animar a la gente y debemos de enseñar. Eso son características de un pastor. El pastor tiene que tener esa característica, esos dones. Si no, no es pastor. Tiene que buscar a ver cuál es su don, cuál es su habilidad. Encontrarse usted con su llamado. Mateo 10, del 11 al 16. Mire esto. Hablando de predicar, hablando de... En cualquier pueblo o aldea que entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar a esa casa,
que le abran las puertas cuando estamos predicando el Evangelio. Digan paz a esta casa. Al entrar a esa casa, usted mire como usted es de bendición. Realmente usted carga una bendición. Yo le digo, hay gente que no sabe la bendición que carga. Usted carga una bendición de Dios. Los que cargan el Espíritu Santo cargan la paz de Dios. Y esta paz que dice acá es el shalom de Dios. El shalom de Dios es la bendición de Dios completa para una vida. La paz de Dios es sanidad para tu cuerpo, prosperidad para tu cuerpo, prosperidad para tu alma, prosperidad en tu casa, armonía en tu casa. Esa es de la paz que está hablando aquí. La paz de Dios, que no es solamente paz, decir, estoy tranquilo por un ratito. No. La paz de Dios es la bendición de Dios. Esa es de la paz que habla aquí. Es un espíritu que nosotros cargamos. Es un espíritu que se carga. Aleluya. Y al entrar digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en el hogar. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. La paz que ustedes cargan, la bendición que ustedes cargan, si las personas tienen un buen corazón en esa casa, si las personas están arrepentidas, si las personas se entregan a Cristo, lo que tú cargas queda en esa casa. Pero si las personas no quieren nada de Dios, no quieren a Cristo, lo que podría haberse impartido en esa casa y hubiera salvado esa casa, hubiese sido de bendición, ese espíritu se va con ustedes. Se va con ustedes. Usted carga la bendición de Dios. Yo dije que usted carga la bendición de Dios. Karen carga la bendición de Dios, por lo que veo. El resto no. Usted carga la bendición de Dios. Yo cargo la bendición de Dios. Yo lo he visto. Por eso cuando entro, hay casas que he entrado y donde se han arrepentido y he orado para que Dios los bendiga, para que la paz de Dios, y lo he visto cambiado en todo y prósperos todavía. Pero hay casas donde no han querido cambiar sus vidas. Está bien que venga el pastor, pero yo sigo peleado con mi esposo, sigo de problemas, sigo de lío. La paz de Dios se va. Lo que el pastor desea que usted sea bendecido, pero hay un Dios que dice, porque eso es un espíritu. Hay un Dios que mire que te usa. Tú no puedes usar a Dios, es Dios que te usa a ti. Escucha esto, tú no puedes usar a Dios, es Dios quien te usa a ti. Si no, nosotros andaríamos bendiciendo hasta el diablo bendeciríamos. Toditos mal y en pecado y rebeldes, y que Dios te bendiga. No es verdad. Bendecimos todo lo que, porque es verdad. Si la familia se lo merece, la bendición de Dios va a reposar en esa casa, dice. Si se lo merece, dice. Porque Dios ve eso. La bendición de Dios es para todos, pero no todos se la merecen. ¿Alguien diga aleluya? Porque la persona tiene que arrepentirse, tiene que querer cambiar. No es solamente recibir a Jesús. A Jesús lo recibimos todo. ¿Quién más bueno y más amoroso y que dio su vida? ¿Quién dio su vida por nosotros? Jesús. ¿Quién no va a querer recibir a Jesús? ¿Pero querés cambiar tu vida? ¿Vas a seguir respetando a tu esposa? ¿Vas a respetar a tu esposo? ¿O vas a ser un diablo cuando se vaya el pastor en tu casa? Por eso que la bendición de Dios no reposa. ¿Qué pasa que mi vida no cambia? En la iglesia está el poder del Espíritu Santo, está la bendición de Dios. ¿Por qué no hay bendiciones? Yo sé. Cuando dicen no siento la presencia de Dios en la iglesia, la presencia de Dios en la iglesia está. Tú no la sientes porque hay algo que está mal en ti. Por eso que la bendición de Dios no reposa sobre tu vida. Y no podemos predicar un evangelio mentiroso. Si no nos alineamos con Dios, no va a reposar la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es el evangelio que yo predico. No todos lo quieren. Pero el que lo quiere y se entrega es cambiado, transformado y se va al cielo. Porque yo predico el evangelio del reino. Yo sí predico el evangelio del reino de Dios. El que recibe estas palabras, que aunque sean duras, pero se salva, encuentra salvación. Yo sí le indico cuál es el camino para que usted sea bendecido y salvo. Aleluya. Si alguno no recibe bien y no escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdase el polvo de sus pies, dice. Mire lo que dice Dios. Mire lo que dice Dios. No, pastor, tiene que insistir usted con esa pobre alma, con eso tiene que... Mire lo que dice Dios.
Bueno, Jesús decía, si usted quiere de mí, cargue su cruz y sígame. Yo no veo a Jesús correteando a nadie. Sí, vamos a buscar la oveja perdida, sí. Claro que sí. Pero yo no veo a Jesús correteando a nadie. Jesús te dice, carga tu cruz y sígueme. Punto y aparte. Vení, seguime. Carga tu cruz y sígueme. Tú tienes que cargar tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Sigue a Jesús. No, es que si no me cumple, ¿estás enfermo? Carga tu cruz y sigue, continúa siguiendo a Jesús. Hasta que te sane. Y si no te quiere sanar Dios, dale gracias a Dios por todos los días que has vivido. Porque solamente amamos a Dios por las bendiciones de Dios. Estás bendecido si otros con tu enfermedad se murieron ya. Tú estás vivo. Ya no cuentan más la historia. Tú estás vivo. Así que Dios te tiene... Es Dios, porque la vida es de Dios. Yo doy la vida y yo la saco, dice. Así que si estás vivo porque Dios lo permite. Porque además dice la Biblia que Él es la vida. La vida es Jesús. Él es el que da vida. Así que Él es el que te está dando la vida. No, que mi esposo, que mi esposa. Carga tu cruz y sigue Jesús. Hasta que cambien los demás. Usted ya tomó su decisión de seguir a Jesucristo. No, es que mi hijo, no, mi hija, no sé qué, está rebelde. Cargue su cruz y siga a Jesús igual. Sigue igual a Jesús. Sí, en el mundo va a tener muchas aflicciones. Aleluya. Te estoy animando con paciencia, ¿vio? Un pastor anima con paciencia a la gente. Mire esto. Si alguno no los recibe cuando prediquen la palabra en una casa o en un pueblo, si no lo reciben bien, ni escuchan sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdete el polvo de tus pies. Tú hiciste tu tarea, tú le hablaste a la persona. No te escuchó. Dese vuelta y sacúdese. Y diga chao. Les aseguro que el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Sodoma y Gomorra usted sabe que fue consumido por el pecado que había. Pero también Jesús en un pueblo dijo que no se quisieron convertir. Si en Sodoma y Gomorra hubiesen tenido la oportunidad de que vieran los milagros que ustedes están viendo, se habrían arrepentido. Porque al ver milagros no se arrepintieron. Si Sodoma y Gomorra hubiesen visto los milagros que yo hago en este pueblito de ustedes, ellos se habían arrepentido quizás. El Señor va a juzgar personas, familias, pueblos, aldeas, etnias. Los envío como ovejas en medio de lobos, dijo el Señor. Por tanto, sean astutos como serpiente y sencillos como paloma. Aleluya. Tenemos una comisión. No podemos pasar todos los cultos acá profetizando y hablando en lengua. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Usted acá se carga de Dios, recibe la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo para su vida. Dios le anima, Dios le fortalece, pero usted no puede vivir para usted allá afuera. Usted tiene que predicarle a la gente, tiene que hablarle a la gente. Usted no puede vivir por usted. ¿Cuántas personas han traído a la iglesia desde que están en la iglesia? ¿Cuántas personas han ganado para Cristo? ¿Con cuántos has venido a la casa de Dios desde que te convertiste? Desde que venías a esta iglesia, ¿a cuántas personas has traído a la casa de Dios para que escuchen a Jesús? Predícale. Y si no quieren venir a la iglesia, predícales igual. Pero tú tienes que predicarle a la gente. Porque es una comisión. Yo no tengo de otra. Yo lo hice de buena voluntad, sirvo a Dios por amor. Pero yo no tengo otra cosa en esta vida. Y eso yo lo tengo claro. ¿Tú tienes en claro lo que Dios te mandó a hacer? Porque eso es importante. Tú tenés que tener en claro qué fue lo que Dios te mandó a hacer en tu vida para Dios. ¿Cómo no vas a tener en claro lo que Dios te mandó a hacer? Eso es lo fundamental para estar conectado en tu propósito y para que Dios te pueda bendecir también. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una cosa sí seguro, a usted le mandó Dios de hablar de Jesús. A todos. Aleluya. Es que a mí, yo me convertí porque alguien me predicó. A mí me hablaron de Jesús. Si no, nunca hubiese querido arrepentirme yo de mis pecados. A mí alguien me habló. Tipo salió de la cárcel, un preso. Salió de la cárcel y me habló de Jesucristo. Yo siempre cuento la historia, tengo un hijo de un pastor, trabajó conmigo al lado mío 1 año y pico, nunca me habló de Jesucristo.
predicaba en la iglesia, cantaba, nunca me habló de Jesús. Y sabía que yo era un diablo, que no tenía Jesús, que sabía que me iba al infierno, fumaba y era un demonio con pata era. Sabía que me iba al infierno, nunca me habló de Jesús. Y me habló, gracias a Dios por ese hombre que tuvo preso en la cárcel que me habló de Cristo. Gracias a Dios porque él me habló de Jesús, que tenía que arrepentirme. Que tenía que arrepentirme. Probaste de todo en esta vida, Fabián, ahora probá de Jesús, dice. Arrepentite, cambiá, me dice tocayo, me decía. Pues se llama Fabián. Cambiá, tenés que arrepentirte, recibe a Jesús en tu corazón. Gracias a que me predicó. Y mira, ese hombre me predicó a mí. ¿Y cómo hace las cosas? Porque nunca sabe Dios quién va a levantar. Porque de los pecadores yo era el más terrible entre de los pecadores. Vivía en la noche, tenía la panza verde de jugar al pool y salía campeón en los campeonatos, jugaba por plata, no me ganaba nadie en la noche. Había uno nomás que era el más difícil de todo, que nos medíamos en el pueblo. De verdad le digo, mi esposa sabe lo que estoy diciendo, de verdad. Yo vivía una vida bien mundana. ¿Y quién iba a saber que ese tipo que era mundano, andaba en las noches, Dios lo iba a usar y iba a convertir en un pastor y en un evangelista? ¿Qué iba a saber que Dios me usaba para sanar a los enfermos? ¿Qué iba a saber yo? Nadie sabía que Dios me usaba a otros países a hacer cruzadas en el milagro. Nadie. Que Dios me usaba para levantar pastores, levantar iglesias y hacer la obra de Dios. Ese hombre que salió de la cárcel me predicó a mí y yo me convertí. Y me convertí en un hombre de Dios. Porque Dios tiene un plan conmigo. Tú nunca sabes esa persona a la cual tú le estás predicando. Nunca sabes lo que Dios va a hacer con esa persona. Ese muchacho no sabía a quién estaba predicando. Yo tampoco sabía lo que iba a hacer mi vida. Pero gracias al que me habló de Jesús. Gracias al que me habló de Jesucristo. Y me hizo un seguimiento. Porque casi me aparto. O sea, quería más. El mundo te cincha. Gracias a Dios. Del pastor que tenía. Un pastor rajatabla de esos que te mandaban al infierno por decir, no sé, ajó. Al infierno te mandaba. Ese sí que no era changa. Entraba de manga. Mire, usted entraba. Yo entré de bermudo en la vuelta de la iglesia, me llevó por una oficina y me retó. Casi me mandan al infierno con un diácono. El diácono malo, digo, me matan acá. A la casa de Dios no entré más de bermudo, me dijo así. Claro, yo no tengo problema que usted entre de bermudo en verano. El que va a predicar no va a entrar de bermudo, ¿no, verdad? O los líderes. Gracias a Dios por ese religioso. Le doy gracias a Dios y lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque si no fuera por ese pastor, yo nunca me hubiese dejado, no estaría yo. Mi madre que me conoce, yo era un demonio. Mi carácter era muy complicado, yo no me sujetaba a nadie. Dios me puso un pastor bien complicado y bien religioso y bien rajatabla porque era el que yo precisaba. Ese era mi pastor, que aunque no me gustaran muchas cosas, ese era mi pastor que yo necesitaba para ser transformado y cambiado. No me gustaba muchas veces, me iba llorando para mi casa. Mi esposa me decía, ¿por qué vas a la iglesia y venís llorando entonces? ¿Te acordás? Estoy cansada, estoy podrida, siempre venís bendecido, venís. ¿Te acordás? No, podría no, pero sí, creo que sí. Creo que alguna vez te saqué de los... Te saqué de... Estoy re cansado, re podrida, que venís llorando siempre, quejándote de la iglesia. Gracias a Dios por ese pastor, el pastor Miguel González. Gracias a Dios. Gracias, todavía es vivo él, está viejito, pero todavía es vivo. Gracias a Dios. Mi esposa siempre dice, si no fuera, porque con mi esposa hace 21 años que estamos juntos. 21 años. Nos conocimos con 17 años, 18. 21 años juntos. Así que yo sí podría hablarle de paciencia. No. Mi esposa le puede hablar de paciencia. Con 3 gurises chicos. Gracias a Dios. Me dice mi esposa, si no te hubiese tocado ese pastor, tú no estarías ni en el evangelio, dice. Porque yo era un desorejado. Yo fumaba en el fondo de la iglesia, en el patio. Por eso a veces cuando yo me pongo muy duro y muy rajatabla con alguno de ustedes, me hace acuerdo Dios. Me hace acuerdo Dios. ¿Yo no te acordás? Me empiezan a venir los pensamientos cuando yo recién me convertí, como diciendo... Porque Dios con una imagen que te ponga ya usted sabe que lo está hablando. ¿No te acordás que vos eres un terrible desorejado que el pastor encontraba las colillas de cigarro en el fondo de la iglesia y te retaba después? Yo tuve mi tiempo, tuve un par de meses y dejé. Yo entregué todo.
Pero si no hubiese sido por ese pastor que me predicó, que me habló, me apartaba de Cristo, no me apartaba de la iglesia un poco, de repente sentí la bicicleta al lado mío, lo encontraba en la calle. Fabián, me decía. Digo, ya viene el pastor, digo yo. Porque cuando yo lo veía de lejos me escondía, ¿viste? No sé si a usted le ha pasado eso, no. No, a usted no le ha pasado eso. Me escondía. Paraba lo mío y me enojaba a veces. Este pastor quiere que pase metido dentro de la iglesia. Y yo, Luciana, ¿no quiere que tenga vida yo? Me pasa mandando mensajes, ¿qué quiere? ¿A usted no le pasa eso? ¿Eh? Yo también pasé por ahí. Yo también fui una ovejita complicada. Ajá, ¿vio? Como su pastor no siempre fue pastor, fue una oveja antes. Este pastor me pasa siguiendo por todos lados, vos. Fabián, ¿y cómo andás? Fabián, no te he visto por la iglesia. No, lo que pasa es la excusa que siempre le metemos al pastor. No, estaba muy complicado lo que pasa. Usted no sabe, pastor, cada cosa. Y es mentira. Pero el pastor viejo te saca el toque. ¿Con qué me vas a venir a decir que no sé qué? Que no... Por favor, tenemos tiempo para todo y no para tener... Gracias a Dios que tenía ese hombre. A mí ese hombre de Dios. De repente estaba jugando en un cibercafé a cosas que no eran de Dios y me tocaban así el hombro con el dedo. Miraba el pastor. Pero yo le digo en el nombre de Jesús lo que le estoy diciendo. No es, pero esto es de verdad, ¿eh? No, yo soy exagerado para contar cosas. Pero esto, todo lo que digo es cierto. Pues yo me gusta hacerlo reír un poquito, más cuando los cultos están complicados, también duros los cultos. Mucha corrección, trato de hacerlo reír un poquito, no se vaya tan enojadito con el pastor. Para que venga el domingo que viene. Si no, no viene. Acá no vengo más, me voy para otra iglesia porque ya me predica más suave. Eso que estás mirando no es de Dios, me decía. ¿Te acordás? Para mejor allá en los pueblos, todo queda cerca, no es como acá en Montevideo, que todo queda lejos. Allá, o sea, tenía el pastor tocando y miraba, tocaba en la puerta, yo miraba por los ojeritos de la puerta y era el pastor. Yo faltaba el culto y venía de tarde por casa. Estuvo glorioso el culto. Me hacía sentir horrible. Una unción había. Yo me había quedado, no sé qué, hacer qué, me había quedado en casa. Gracias a Dios por ese pastor. 40 días de ayuno metido. 10 días antes del casamiento estuvimos ayunando encerrados en la iglesia. Mi esposa estaba tan enojada conmigo que casi no se casa. Porque tuvo que... ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Sí. No, yo le digo en serio. Es de Dios. Pero si yo no hubiese tenido ese pastor, yo no estaría no estaría. En los caminos de Dios no estaría. Por eso le digo, muchos de ustedes más adelante van a agradecer cada rezongo, cada reprensión, cada mensaje duro, cada vez que te llevó el pastor y te dijo, así no son las cosas, estás equivocado. En la oficina te vas a agradecer. Hijo, no endurezcas tu corazón cuando eres reprendido, dice la palabra de Dios. Por eso le digo, yo le doy gracias. A mí lo que no me gusta son los que son sinvergüenza. Eso no me gusta. Cuando cobran 1.000 por sanar un cáncer. Rematadores no, eso no me gusta a mí. Pero honro y respeto a los pastores de Dios porque yo he tenido pastores de Dios. Y gracias a ellos estoy acá. Y ahora me tocó un apóstol, mi padre espiritual, que es un hombre duro, recto y que va con la verdad también. No podría tener un apóstol que no fuera realmente rajatabla y con la doctrina rajatabla, la palabra rajatabla, que sea un hombre de Dios de oración. Si tengo un pastor a media, yo andaría a media. Porque usted es el reflejo de su líder. Alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino con esto. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Qué importante es la iglesia. Qué importantes son los maestros, los pastores en las congregaciones, los que enseñan la palabra. Los que te instruyen, te exhortan, te enseñan, te capacitan, te edifican y te envían. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tú no puedes enviarte solo. Tienes que ser parte de una comunidad de pastores, estar bajo líderes, bajo autoridad. Tú tienes que ser, ¿me explico? Tienes que ser parte de una comunidad cristiana donde hay líderes puestos por Dios que te van a enviar a hacer la obra de Dios.
Usted no se puede autoenviar. Usted no puede andar solo como un llanero solitario. Usted tiene que ser parte de una iglesia, de una comunidad de pastores, donde hay una cadena de autoridad que Dios ha puesto. ¿De dónde piensa usted que sacó Satanás que él tiene principado, potestad y tiene un escalafón del reino de Dios? Porque él viene del reino de Dios. Allá está Dios, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, estaba Lucifer, están los arcángeles, querubines, hay escalafones, autoridades ahí en el reino de Dios. ¿Y cuántos ángeles más? Hay diferentes cosas que nosotros ni sabemos que hay allá. Pero Dios es un Dios de orden. Por eso le digo, el reino de las tinieblas está ordenado. Jesús dijo, si el reino se divide de las tinieblas, no permanece. Por eso el tipo tiene un orden en el reino de las tinieblas, para matar y destruir, pero lo tiene. ¿De dónde lo sacó? Del reino de Dios. De ahí él copió todo. Es un gran imitador. Puede imitar todo. Satanás lo único que no puede imitar es el amor. Por eso amor no puede faltar en la iglesia. Por eso la corrección tiene que ver con el amor de Dios. Tiene que ver, porque Dios corrige. Por eso queremos levantar una obra de Dios allá en Melo, en el nombre de Jesucristo, porque allá se necesita de Dios. En el nombre de Jesús. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio de Cristo. Así te ve el reino de Dios. Dice que somos hermosos. Las personas que predican a Jesucristo son personas que el reino lo ve como personas hermosas. Te ama el cielo. Cuando ve que tú predicas la palabra, el cielo te ama. Cuando ve que tú predicas la palabra gratuitamente, por amor a la gente. El evangelio se predica gratuitamente, pero para llevarlo también se necesita recursos y dinero. Yo no estoy hablando de que no se debe de ofrendar y de diezmar para la obra de Dios. Estoy hablando que tu corazón debe estar en predicar el evangelio y la salvación de la gente, de las almas, no en el dinero. Cuando tú te enfocas en predicar de la salvación de las almas, para que las almas se salven y para que el reino de Dios funcione, el dinero va a venir y Dios te va a sostener para que hagas la obra de Dios. Pero tú no puedes estar enfocado en predicar la palabra de Dios para ver cuánto recaudas por culto. Porque el evangelio se predica gratuitamente, pero se necesita dinero para pagar un salón, para viajar a resucitar un muerto. Se necesita dinero. En el nombre de Jesús. Ustedes, Dios los va a levantar para que ustedes sostengan a esa obra que se está comenzando ahí. Ustedes tienen que sostener esa obra, porque ahí en Melo se necesita de Dios. Ustedes saben lo que opera en esa ciudad, lo que se mueve en esa ciudad. Ustedes saben muy bien. Y tienen que apoyar a estos líderes, estos jóvenes que quieren servir a Dios, futuros pastores, para que Melo tenga, porque Dios está renovando, Dios está levantando siervos y siervas jóvenes, está cambiando, está renovando un montón de cosas. Gloria a Dios por los pastores viejos que nos han formado y nos han ayudado, ¿no? Yo vengo a ser producto de los consejos de estos pastores que me han sido de bendición. Pero hay que apoyar a los líderes nuevos que se están levantando. El pueblo de Dios tiene que apoyar a los pastores que se están levantando. Es su deber, porque ustedes aman las almas. Ustedes tienen que servir a Dios. Aleluya. Orar por ellos, apoyar la obra de Dios, estar para predicar el evangelio, apoyar económicamente la obra de Dios para que avance. Porque el mundo no nos va a dar nada. Esto es entre el pueblo de Dios que sostenemos la obra, hacemos la obra de Dios. Y Dios nos bendice. Porque yo he visto mucha gente bendecida. La gente que siembra para el reino de Dios es muy bendecida. Muy bendecida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con su tiempo, con su oración, muy importante sus oraciones para la obra de Dios. Y más en una iglesia donde se predica el evangelio, donde se bautiza gente, donde se ora por sanidad por las personas, no se les cobra un peso, donde se hace liberación, que es difícil encontrar lugares que se hagan liberación hoy en día. Antiguamente sí. Pastor que yo estuve me sacó 10.000 demonios el día que entré a la iglesia. Gracias a Dios.
Porque si no me hubiese sacado los demonios, yo no estaba libre. Lo primero que hizo fue predicarme, recibí a Jesús y me impuso la mano a la cabeza y expulsó a los demonios. Lo primero, había ido a hablar con otro pastor que me habló de Jesús y me dijo que tenía que diezmar. Y yo no conocía nada de Dios ni de Jesús. ¿Qué es el diezmo? Yo nunca en mi vida he escuchado eso. ¿Qué es eso? Yo sé que estaba mal, fui a hablar con un cura, no me dio corte el cura. Quise ahí, pero me dio vergüenza entrar a la iglesia católica. Me dio como... Fui a hablar con este pastor, me habló de Jesús, me habló un poquito, pero me hizo un énfasis grande en diezmar. Yo digo, no sé, yo no entiendo qué es eso. Cuando voy a hablar con este otro pastor, me habló de Jesús, recibí a Cristo y me dijo, ahora parate, cerrar los ojos. ¡Sal, Satanás! Me sacó todito y quedé flotando así en el aire, así. Llenito de demonios, caí en el piso vomitando, lleno de demonios. Y eso es lo que utilizamos nosotros. Pastores que te hablen de Jesús y te saquen los demonios. Pastores que te hablen de Cristo y te oren por el cáncer. Que se atrevan a liberar a la gente. Porque ahora sí que la gente está endemoniada. En estos tiempos, por favor, de todo tipo de demonios hay en la calle. Por eso doy gracias por ese tipo de pastores. Y que Dios levante muchos pastores de Dios, llenos del Espíritu Santo, para este último tiempo, para esta última hora. Intercesores, salmistas, líderes ungidos del Espíritu Santo de Dios. Que hagan la obra de Dios. Ustedes están comisionados a predicar el Evangelio de Cristo. No me llame para orar por un enfermo ni para hacer liberación. Ya tienen mi autorización. Vayan y saquen demonios. Después me dice cuántos demonios sacó. Después me dice por cuántos enfermos oró. No me pide autorización. Hágalo si está ahí en la mano, hágalo. Ahora es ahora, ya está. Después me dice, pastor, le saqué los demonios a alguien. Está sano. Dele para adelante. A la gente hay que liberarla. Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia que sana, que ora por los enfermos, que hace liberación, que expulsa demonios, que ora por los muertos y entre los muertos. Es la iglesia de Cristo. Y Él te ha comisionado. Vayan de dos en dos. Prediquen el Evangelio, bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice. Hagan los discípulos. Los bauticen, los hacen discípulos después. Porque el Evangelio tiene que continuar. Usted no se puede morir y morirse todo lo que usted sabe en usted. El día que se muere, usted tiene que haber dejado un legado de gente. Usted tiene que haber influenciado en almas, en personas. Tiene que haber levantado gente. A sus hijos levántelo usted. Sus hijos son responsabilidad suya. El día que usted se vaya, que esté rodeado de sus hijos en esa cama antes de morirse, que vea a todos sus hijos y hijas, hombres y mujeres de Dios. No, que yo no soy pastor, ¿cómo voy a levantar líderes? A usted tiene sus hijos para levantarlo. Tiene sus nietos para levantarlo. No le pongan toda la carga a los pastores. Aleluya. Yo como pastor tengo que levantar ministerio, si no tengo un ministerio castrado. Yo no tengo un ministerio castrado. Yo tengo un ministerio que es fértil, que voy a parir muchos hijos espirituales. Muchos hijos espirituales. Voy a parir muchos ministerios para el reino de Dios. Pastores, maestros, evangelistas, profetas. Voy a parir muchos hombres y mujeres de Dios. ¿Ya? Voy a llenar con la gloria de Dios Montevideo, Uruguay. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, todo cuando es comienzo es una lucha trabada con el infierno. Porque si hay algo que sufre violencia es la iglesia que predica el reino de Dios. La iglesia del reino va a tener oposición. Y el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Hay una versión que a mí me gusta mucho. Que el reino de Dios, para avanzar, tiene mucha oposición, dice esa versión. Jesús tuvo mucha oposición. Pablo tuvo mucha oposición. El pastor Fabián también tendrá mucha oposición. No te vayas a pensar que no. Va a ser fácil. Pero el reino de Dios prevalece. Yo sigo creyendo y tengo fe. Creo por esas cientos de iglesias que se van a abrir. Dios me va a usar para abrir muchas iglesias. Porque yo voy a seguir trabajando para eso. Ya estoy ahí, falta poco para levantar algunos matrimonios pastorales. Soy el más ansioso por hacer la obra de Dios. Nadie tiene más ansiedad de hacer la obra de Dios que yo, aquí en la iglesia. Y de levantar hombres y mujeres de Dios aquí, nadie. Después de Jesús,
Y del Espíritu Santo estoy yo. Yo tengo la carga y la ansiedad y la pasión por levantar la obra de Dios, para que esto funcione. Para que esto funcione, para que funcione el reino de Dios en los pueblos. No, que el pastor no me ve, que se me va el tiempo, que el pastor... No, es que todavía estás crudo todavía. Claro que te quiero ver, pero en el tiempo de Dios, para que realmente a vos te afirmes y no te arranque cualquier demonio donde te puso. Porque yo he puesto gente antes de tiempo y se han levantado de mí, les han dado unos cachetazos y me han dejado la obra tirada en muchos lugares. Porque así como he hecho las cosas bien, también me he apurado y he hecho las cosas mal con algunas personas que no han estado prontas. Es como cuando cuando le das mucho calor a una torta, la sacas antes de tiempo, por fuera está buenaza, la abriste y está cruda por dentro, es masa pura. Y a veces hacemos eso, queremos sacar hombres y mujeres de Dios microondas, rápido, porque la obra se apura y rápido, sacar gente que parece que hablan bien, se paran bien, oran bien, pero por dentro están crudos, por dentro no van a aguantar, no están formados para aguantar la presión. Tan crudo. Porque yo quiero que tú sepas que yo quiero levantarlos. Si alguien te dijo, el pastor no te quiere levantar, mentira el diablo, yo te quiero levantar, sí. Pero primero te quiero preservar a ti, que tú estés bien y que tu familia esté bien. Tiene que estar firme usted, porque usted tiene una familia. Además, usted tiene que estar firme porque sus hijos tienen que seguir los pasos, quizás que de los hijos algunos sea hombre de Dios también. Yo tengo que ver eso. Tengo que ver eso. Tengo que ver que estés firme para que cuando Dios te dé una iglesia, un grupo de gente, almas, familias, vidas, para llevar a Cristo, tú estés firme y permanezcas firme. En el nombre de Jesús. Yo estoy enfocado en hay una cosa sola que persigo y es a Cristo, hacer la obra de Dios. Yo no persigo más nada. No persigo tener dinero, aunque necesito dinero. No persigo, no quiero fama, ni quiero... Y con todo lo que implica servir a Dios y con todos los líos, los problemas y todas las cosas que uno no sabe, a veces digo, Señor, yo no quiero... Las ganas de ser famoso se fueron hace mucho tiempo. Ya no quiero saber más nada de fama, voy a hacer la obra de Dios nomás. Porque se te van todas esas cosas, se te van cuando empezás a crecer en las cosas de Dios y a madurar. Yo ya... Aleluya. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Por eso en nombre de Jesús estamos orando para que de aquí se levanten hombres y mujeres de Dios. Ya tenemos hombres y mujeres de Dios en la iglesia. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Jesús? Amén. ¿Puede ponerse de pie y adorar a Dios?